días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora que estén viendo este video explicativo. Tenemos acá la guía número 6 para los primeros medios, siendo la unidad Progreso, Industrialización y Crisis, conformación e impactos del nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. El objetivo, reconocer las principales características de la revolución industrial y sus impactos a nivel planetario, las fuentes fundamentales, el libro del subsector, y también una página de YouTube y un mapa conceptual que ustedes pueden encontrar en el sitio descrito en las fuentes de información. También recordar que en caso de cualquier duda pueden mandar un WhatsApp al 989-445867 y explicar o consultar lo que deseen y se le ayudará para que ustedes tengan un buen desarrollo de guía. El ítem número 1 de la guía tiene que ver con lo siguiente. Desde el recurso 6, fuente iconográfica, páginas 138 y 139, complete el siguiente cuadro resumen relacionado a los avances científicos ligados a la revolución industrial. Un punto por elemento correcto, 11 puntos en total. Y acá tenemos un cuadro en el cual podemos apreciar una columna en que aparecen los años de ciertos avances tecnológicos de importancia, una columna donde aparece el nombre de un científico, después otra columna para la descripción del invento y una imagen relacionada. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes completen los elementos que falten en el cuadro resumen y que ustedes también tengan la libertad, si quieren escribir más de los espacios que hay, por supuesto, hacerlo, en, ya sea el científico que corresponde y la descripción del invento. Eh, Cuando hablo de descripción del invento, estoy hablando de en qué consistía básicamente el invento. ¿Qué era el invento? Eh, Basta con la información que hay en el recurso 6, fuente iconográfica, pero también es importante establecer que si ustedes quieren agregar, también lo pueden hacer. Por cada, agregar información, por cada relleno adecuado de espacio, poseen un punto y son 11 puntos total en este ítem número 1. Después tenemos el ítem número 2 que dice, a partir de la información presente en el libro del subsector, página 142, nuevas miradas intelectuales, responda a las siguientes preguntas. 3 puntos por respuesta correcta, 12 puntos en total. Entonces tenemos, la primera pregunta era, ¿qué sostenía el positivismo? La segunda indica el planteamiento del materialismo histórico. La tercera describe lo que afirmaba el llamado darwinismo social. Y cuarto, o D, para el psicoanálisis, ¿de qué era el resultado la conducta humana? ¿Por qué se escoge el positivismo, el materialismo histórico, el darwinismo social y el psicoanálisis? Porque son corrientes de pensamiento muy importantes que fueron desarrolladas durante la época de la Revolución Industrial y que hasta el día de hoy marcan de forma importante lo que son las ciencias sociales, lo que es el desarrollo mismo del pensamiento científico e intelectual, y por tanto es fundamental que también ustedes los conozcan para ir relacionando ciertas temáticas a desarrollar más adelante. También tenemos un ítem 3 que, como ustedes pueden apreciar, son ejercicios de selección única. Algunos hablan de selección múltiple, me gusta más decirle selección única porque uno escoge una de las alternativas A, ya sea A, B, C o D. Hay dos posibilidades de llenado. Una de estas posibilidades es, por ejemplo, que ustedes, si creen que la número 7 es la C la correcta, la colocan ahí, ennegrecen o seleccionan, le colocan y listo. Y queda clarito que ustedes marcaron la C. Pero también hay personas que quizás se les puede dificultar en esa acción, entonces coloqué un recuadro al final y si piensan que la uno la correcta es la A, le colocan A. Si ustedes creen que la 2 es la B, le colocan B.
Si ustedes creen que la 3 es la C, le colocan C y así sucesivamente. ¿Bien? Como a ustedes les estime conveniente, como a ustedes les quede más fácil, se les da esa posibilidad. Pues bien, les recuerdo que ustedes, en caso de cualquier duda, pueden consultarme a mi correo rodrigo.rodrigoquintero@gmail.com o a mi WhatsApp 989-445867 y plantear la duda y yo los guiaré, les ayudaré en la realización de la guía. Vamos a hacer una lectura rapidita de las preguntas para ir contextualizándolas y para que ustedes también se les aclare un poco en caso de que tengan alguna duda. Esto les va a permitir también orientarse un poco mejor. La pregunta número 1 señala lo siguiente. Entre las características generales de la revolución industrial se encuentran: 1. Las máquinas reemplazaron a las antiguas herramientas y el trabajo de las fábricas sustituyó al realizado en el hogar, es decir, se deja de trabajar en el hogar en talleres artesanales, por ejemplo, y se crean complejos como las industrias, y eso marcaría en cierta medida la revolución industrial. 2. Disminución de la producción y consolidación de la llamada sociedad estamentaria, es decir, la producción general cae, hay menos producción y hay una sociedad de tipo estamental, es decir, donde tenemos básicamente grupos privilegiados y grupos no privilegiados por razones de estatus social, por ejemplo, la nobleza, el clero, el tercer estado, los campesinos, los artesanos, o tenemos otro tipo de sociedad con la revolución industrial. Les recuerdo que es importante que lean lo que aparece en el libro, y es importante que se apoyen de eso. 3. Surgieron nuevos núcleos urbanos y se desarrollaron los medios de transporte, es decir, surgieron nuevas ciudades, las ciudades se consolidaron y se desarrollaron, por ejemplo, medios de transporte como el ferrocarril y otros. 2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se relacionan de forma adecuada con la revolución industrial? 1. Desde los inicios de la revolución industrial los trabajadores tenían buenos salarios y la presencia de legislación laboral, es decir, desde el inicio de la revolución industrial, la gente que trabajó en la industria les respetaba sus 8 horas de trabajo, por ejemplo, tenían seguridad social, tenían buenas condiciones laborales, buenos pagos de dinero por su trabajo. 2. La expansión de la vida urbana fue una característica fundamental de la sociedad industrial, es decir, crecen las ciudades y se van desarrollando y eso va ligado también al tema de las industrias, va creciendo las ciudades. 3. La expansión de la vida urbana fue una característica fundamental de las sociedades industriales. Eh, Aquí hubo un error, disculpen. La 2 decía la expansión de la vida rural fue una característica fundamental de las sociedades industriales, es decir, la vida en el campo. Recuerden, rural, campo, vida urbana, ciudad. Y la 3 es la expansión de la ciudad, es una característica fundamental de la sociedad industrial. ¿Ya? Entonces, en síntesis, la 1 de la 2 habla de que los trabajadores recibían buenos salarios y se tenían protección laboral en caso de accidente, etcétera. 2. La expansión de la vida rural fue una característica fundamental de la sociedad industrial, es decir, el campo creció sobre la ciudad. 3. La expansión de la vida urbana, es decir, las ciudades se fueron desarrollando como característica fundamental de las sociedades industriales. Y ahí ustedes tienen que ver cuál es la correcta. A solo 1, B solo 2, C solo 3, D 1, 2 y 3. La número 3. Entre las características demográficas de la revolución industrial siglo XIX y comienzos del XX se encuentran: 1. Una marcada baja en la tasa de natalidad producto de la falta de alimentos, es decir, nace hay pocos niños que nacen porque faltan alimentos. Eso es lo que nos dice esa alternativa. 2. Una baja del índice de mortalidad por la aplicación de distintas medidas de higiene y mejor nutrición, entre otras medidas. Por ejemplo, hay vacunas, empieza a desarrollarse el lavado de los niños para evitar contagio de enfermedades, etc. 3. Una baja de natalidad producto de los cambios en las condiciones de vida generadas por la revolución industrial. Es decir, al generarse la revolución industrial, nacen menos niños. Ahí ustedes colocan el inconveniente. 4. La nueva mentalidad que da
que se da a partir de la revolución industrial se encuentran relacionadas a, uno, el aumento gradual de la alfabetización, es decir, los niños comienzan a alfabetizarse cada vez más aprenden a leer y escribir. Dos, la disminución de la difusión de las ideas del liberalismo económico, es decir, de la iniciativa, la empresa privada, el desarrollo de las libertades para invertir, etcétera. Tres, una nueva forma de pensar y actuar más abierta a la invención, la innovación y el beneficio económico. Ahí ustedes vean cuál es la correcta. Número 5. Entre las características de la llamada primera revolución industrial se encuentran, tienen que ver de estas cuatro alternativas, cuál corresponde a la primera revolución industrial. Recuerden que la revolución industrial posee distintas etapas. 6. Entre las consecuencias de la revolución industrial se encuentran a fin de la entidad financiera, es decir, los bancos terminan, no existen más. B. Desarrollo de sistemas fabriles, se van creando más fábricas. C. Disminución de las empresas, es decir, disminuyen las cantidades de empresas. D. Fin a la iniciativa privada. Ya no puede, o sea, ya el sujeto privado no puede intervenir en la economía y en la iniciativa industrial. Bueno, ahí ven cuál es la correcta. 7. Entre los impactos sociales de la revolución industrial se destacan: uno, la consolidación de la gran burguesía, dueños de la industria, empresas, comerciantes, banqueros y altos funcionarios. Dos, el desarrollo de la mediana y pequeña burguesía, pequeños comerciantes, funcionarios públicos, docentes, entre otros. Tres, el surgimiento del proletariado urbano, es decir, de los trabajadores que solo cuentan con su fuerza para poder ganarse la vida y la de sus hijos, es decir, proletariado urbano, que es el nombre que se le entrega, por lo general, a los trabajadores de las fábricas. Número 8. La llamada emigración masiva de europeos a territorios de ultramar, que se relacionan con el desarrollo de la revolución industrial, posee entre sus características: uno, eran viajes turísticos, de si venían a solo pasear, según esa afirmación. Dos, el deseo de escapar de la pobreza, es decir, veían América o veían Asia o África como una posibilidad de poder conseguir progresar en la vida. Y tres, el atraso y encarecimiento de los medios de transporte, como un elemento que incentivó la migración masiva de europeos a territorios de ultramar. Lean bien las preguntas, atención con lo que dicen las preguntas, eso es clave. 9. Entre las características de la expansión de las zonas urbanas en el contexto de la revolución industrial se encuentran: uno, la segregación espacial, es decir, se van delimitando los territorios. 2. La disminución del suelo agrícola, es decir, al haber más industrias hay menos suelo donde se pueda cosechar. 3. El aumento de la contaminación, ya que también afecta al tema de la expansión de las zonas urbanas y las características de esta. Y por último, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son correctas en el contexto de la explosión demográfica y la marginalidad ligada al proceso de la revolución industrial? 1. En el mundo industrializado, la redistribución espacial y profesional de la población tendió a concentrarse en el campo, es decir, según esto, la gente se fue a vivir al campo. 2. Los nuevos obreros y sus familiares, provenientes de su mayoría de los campos, se instalaron en la cercanía de las industrias, es decir, la gente del campo iba a buscar trabajo en las industrias y se llegaban a vivir en el entorno de las mismas. Y 3. Con la proliferación de los núcleos industriales, el mundo rural fue perdiendo relevancia económica y territorial. Es decir, debido a que fueron creciendo las ciudades, el campo y el mundo rural fue perdiendo relevancia económica y territorial en beneficio de la ciudad. Como ustedes pueden apreciar, toda esta información está presente en el libro, tienen que fijarse muy bien y leer y tomarse el trabajo de manera seria y estoy seguro que les irá muy bien. Cualquier duda, consulta, recuerden realizarla por los medios que ya señalé. Que tengan buen día ustedes y sus familias.